Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Damaris Mendoza, me presento y otra vez de manera profesional. Soy química farmacéutica bióloga con maestría en biotecnología y estos videos son con el fin de hacer divulgación científica. Y hoy tengo el honor de tener un invitado muy especial que también se dedica a hacer divulgación científica, pero él ya tiene mucho tiempo y te agradezco de antemano que estés aquí porque es muy importante para mí. Y creo que está muy padre que nos estemos apoyando entre las personas que queremos hacer divulgación científica. Bueno, pues él va a tener su espacio para presentarse. Bueno, pues yo soy Junior López, mi nombre es Francisco López Barajas, pero pues me dicen Junior López, así es como, digamos, mi nombre artístico en cuanto a la divulgación científica. Yo soy biólogo, egresado de la Universidad de aquí de Sinaloa, ya hace algún tiempo que egresé y actualmente me dedico a lo que es la docencia y también tengo algunos, digamos, bionegocios y hacer divulgación científica en redes sociales. Qué padre. Por eso le digo que gracias por estar aquí, porque pues ya tienes tu tiempo haciendo divulgación científica y pues que nos estés apoyando en esta parte se me hace bien padre, porque así debería de ser, muchachos. Bueno, preguntándote, vamos desde los inicios. ¿Cómo fue tu interacción con la ciencia? ¿Cuál fue tu primer, así que tú digas, tu primer despertar, así de que, ay, por eso quiero ser algo relacionado con la ciencia o estudiar algo relacionado con la ciencia? Bueno, pues yo recuerdo que cuando estaba niño, cuando, pues, de los primeros recuerdos en acercamiento, digamos, a algo científico, fue que mi papá me solía comprar enciclopedias. Porque en la época cuando yo estaba pequeño el internet todavía no era... No tocó esa Sí, pues, lucha. me compró enciclopedias, o sea, en libros, ¿no? Ya después me compró enciclopedias en computadora, ¿no? Pero empecé con libros, recuerdo muy bien libros de astronomía que me compraba y ahí aprendí un poco, pues, era como para niños, ¿no? No era como que una astronomía muy avanzada, ¿no? Era como para que los niños se interesaran en las estrellas y todo eso. Sí. Y había de varios, también me compraba pues, de animales, recuerdo mucho de dinosaurios. Los dinosaurios eran digamos, mis enciclopedias favoritas. Y yo pienso que ese fue mi primer acercamiento, digamos, al ámbito científico en mi infancia. Compartí algo en común con él, que es que yo cuando estaba chiquita, la neta esto está bien cura, esta historia está bien cura, porque yo cuando estaba chiquita yo me interesaban más, yo me inclinaba más hacia la parte de las artes. O sea, a mí siempre me gustó cantar y yo siempre quería tocar instrumentos y así. Y me acuerdo, ay, es que es un trauma. Y de hecho cuando lo platico con mi psicóloga siempre como que llegamos a la conclusión que literalmente yo estudié ciencias por un trauma que tuve. Porque cuando yo estaba chiquita, mis primos alrededor les gustaba mucho la ciencia, las matemáticas, así todo. Y yo no me inclinaba tanto para eso, pero para ellos eso lo era todo y decían que yo era la rubia. Porque la rubia. Ajá, la rubia hace ¿La referencia extraña? no, hace referencia a una persona hueca. Ah, sí, sí. Como el capítulo de Lisa Simpson, ¿no? Ándale, así. Entonces decían, ay, es que la Maris es la rubia. Y yo estaba bien chiquita, no sé cuántos años tenía, iba en la primaria se me hace. Y me acuerdo que mi mamá es maestra de telesecundaria. Y ella tenía muchos libros ahí en la casa. Entonces yo me acuerdo que dije, no me van a decir rubia. Y agarré los libros y me puse a leer las enciclopedias que, o sea, lo que dices tú, que venía de dinosaurios y un montón de cosas. También me acuerdo uno en específico que decía, ¿quieres ser científico? Así te preguntaba, ¿quieres ser científico? Si quieres ser científico, tienes que realizar estos ejercicios. Y en los ejercicios que venía era de que dos imágenes y tú tenías que saber las diferencias entre las imágenes y cosas así, que tenías que ser observador y todo eso. Y me costaba un montón. Me acuerdo que me costaba un montón, entonces fue como un reto para mí interesarme por la ciencia, ¿no? Y por eso lo digo, pues la ciencia es para todos. La ciencia es para todos. O sea, no naces con un chip de, ay, es que ya eres inteligente para esto, ya. O sea, no, la ciencia es para todos. Sí, 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 fíjate, ahorita que estás diciendo eso de que tu mamá es maestra, también los míos son maestros, Ah, ¿en ¿no? serio? Qué Sí. padre. Y se me olvidaba esto también, que
se utilizaban mucho los cassettes, ¿no? Los cassettes, los VHS. Sí. Y mi papá me traía también cassettes interactivos, ¿no? Ujú. O sea, como de enciclopedias, pero en videos, ¿no? Que les Ajá. ponían a los alumnos de nivel secundaria. Sí. O sea, yo iba en primaria, fíjate, yo iba en primaria y miraba videos De que los estaban chicos, destinados a alumnos de secundaria, Sí. ¿no? Y por eso me faltaba decir eso, que también ese fue otro acercamiento, ¿no? Lo que fue enciclopedias y videos en mi infancia. Ya en la adolescencia, pues ya, digamos, ya me enfocaba más en lo que salía en televisión, ¿no? Como yo ya traía este gusto por las ciencias, más que nada por las ciencias naturales, ¿no? Buscaba siempre programas que fueran relacionados o sea, lo que me gustaba a mí, ¿no? Miraba mucho lo que era un programa que se llamaba, creo que se llamaba Mundo Salvaje, Ay, que sí, está bien ponían chido. animales así a la hora de cazar y todo ese tipo de interacciones, ¿no? Sí. Y me gustaba bastante, ¿no? Me gustaba bastante eso. Miraba lo que es, por ejemplo, el cazador de cocodrilos, ¿no? El cazador de cocodrilos y muchos programas así como esos miraba en la televisión abierta. Después, con la llegada, digamos, de la televisión por cable, pues ya me puedo enfocar ahora sí en canales de divulgación científica, Sí, ¿no? canales dedicados a tal cual. Sí, pues ya miraba lo que es Discovery Channel, History Channel y National Geographic, ¿no? Los básicos, y pues eso los miré, digamos, ahí en mi adolescencia. Y como te vuelvo a repetir, creo que influyó mucho en lo que estudié, ¿no? O sea, Sí. para tomar mi decisión a la hora de estudiar. Y bueno, entonces dices que esto fue en la primaria, ¿no? Sí, primaria. Y tú ya desde ese momento sabías que ibas a estudiar. O sea, ya sabías. No, por eso te estoy diciendo. Primaria empecé con ese acercamiento, digamos, a las ciencias, ¿no? El acercamiento de las enciclopedias, de los VHS. Adolescencia, vamos a decir que ya adolescencia, pues ya empezó un poco la televisión por cable, los canales de divulgación científica y un poco el internet, ¿no? Cuando iba en la prepa. Y cuando salí de preparatoria, ya para tomar, digamos, a ver qué es lo que iba a estudiar, lo que me iba a dedicar, pues sí tenía planeado, digamos, 2 carreras, pero ambas carreras estaban, pues son ciencias, ¿no? Que era estudiar psicología o estudiar biología. Que muchas personas dirán, está un poco alejada, pero no, está muy cerca. No, de hecho sí está muy cerca, porque a final de cuentas, mucha gente no lo acepta, pero pues somos, digamos, animales que razonamos, pues. Exactamente. O sea, pues estamos hablando de animales, pues ahí entra la biología, ¿no? La parte animal. Y en la parte de razonamiento, pues entra la psicología, ¿no? Sí, así es. De hecho, creo que es una rama de la psicología que se llama psicología evolutiva, ¿no? Ajá. Y habla mucho del razonamiento que también ha ido desarrollándose, no nomás nos hemos, digamos, evolucionado nuestro aspecto, ¿no? Sino que también mentalmente, y ambos están pues conectados, ¿no? Sí. Y de hecho de ahí viene esa teoría, o sea, esa teoría literalmente es universal, se aplica en muchas áreas, es multidisciplinaria. Entonces, ¿estudiaste biología en la UAS? ¿En la UAS? ¿Y qué tal biología ahí en la UAS? Pues. O sea, yo te puedo decir muchas cosas de la Facultad de Química, pero no sé cómo estén por allá. No, la verdad sí es muy buena escuela, la escuela de biología aquí de Sinaloa. Y la carrera de biología, pues mucho más, ¿no? Cuando recién entré, ahí algo que me sorprendió bastante al entrar en la carrera de biología fue que yo le venía sacando la vuelta a matemáticas. Yo también hice lo mismo. Yo le venía sacando la vuelta a matemáticas y cuando llego el primer semestre estoy viendo que viene álgebra, de la cual yo venía arrastrando en la prepa, que no la podía pasar, me iba hasta extraordinario para poderla pasar, ¿no? Y cálculo también, o sea, más difícil todavía que álgebra. Pero ya el tercer año, digamos, ya se empieza, digamos, a meter ahora sí más que en la parte de la biología, ¿no? Y ahí fue cuando ya me empezó a gustar más. Luego también, algo muy bonito de la carrera de biología, esto se lo digo a todos los que van a estudiar, pues que es una carrera muy bonita, porque en todas las materias va a ser la parte teórica, como en todas las demás carreras. Que, por ejemplo, si tú comparas, por ejemplo, en Derecho, ¿no? Que les vamos a suponer que ellos todo teórico, ¿no? Pero, por ejemplo, acá con nosotros en biología tenemos lo que es la parte teórica en una materia y tenemos la parte de práctica de campo y el laboratorio. O sea, literalmente en todas las materias
vas a salir a diferentes lugares, ¿no? Porque tenemos que hacer la práctica de campo Sí. para la materia. De hecho, hablando de eso, una duda que yo tengo es que yo tengo un compañero que es mi asesor de tesis, que es biólogo. Y otra cosa que quiero contar es que todas ese tipo de ciencias están relacionadas. O sea, por ejemplo, si tú eres biólogo, puedes estudiar un posgrado ahí en la Facultad de Química, o sea, tienes el perfil para hacer investigación también. Y igual puedes meterte a cualquier posgrado ahí de la Escuela de Química. No sé si tengan posgrados en la Facultad de Biología. La verdad no sé, pero debe de tener, me Sí. imagino. Y aparte tiene otra carrera. Ahorita tienen biomedicina. Biomedicina también, Sí. ¿verdad? Sí. Ajá. Y bueno, mira, yo estoy trabajando con un fruto que se llama Rubus palmeri. Y ese fruto lo trajeron del palmito. Dicen que en el palmito hay un lugar donde, que es de la UAS. De algo la así. UAS, sí. No sé si te tocó Nosotros ahí en biología, todos los lugares que tienen la UAS, así Ujú. digamos, por ejemplo, el de Cozalá, la Reserva de Nuestra Señora, ahí en el Palmito, y en otras muchas partes de aquí de Sinaloa, digamos que tiene espacio la UAS para que sus estudiantes hagan las prácticas Ujú. de campo, ¿no? Sí. Y en veces van de otras carreras, pero los que más van a práctica de campo Sí, de son los todas las biólogos. carreras son los biólogos. Sí. Pues, por ejemplo, a nosotros, bueno, a mí no me tocó. Se supone que me debía haber tocado recolectar el fruto y todo, pero le tocó en este caso a mi compañero que es biólogo. Sí, pues ya le tocó. te las dieron ya Sí, recolectadas. las dieron recolectadas, ya yo nomás las procesé. Pero para que sepan que en Sinaloa se tienen esas reservas donde hay distintos tipos de plantas que son obviamente endémicas de aquí de Sinaloa, y con ellas se hacen investigación y se hacen muchísimas cosas. Por ejemplo, yo con Rubus palmeri estoy haciendo nanopartículas y las estoy probando su actividad anticancerígena. Y bueno, entonces, estudias biología y dices que se te dificultan las matemáticas. Sí, Eso me da sí. mucha risa porque yo creo que todos que queremos estudiar algo así le andamos subiendo a las matemáticas, pero no sé si la biología entra como ciencia exacta, porque ya ves que cuando entras a la UAS te hacen un examen y sí es diferente, depende de a qué ciencia te inclines, porque a nosotros nos hicieron el examen que es de ciencias exactas, no sé qué examen les hagan ustedes, porque creo que sí es un poco diferente a los exámenes que les hacen a los de medicina, por ejemplo. No, la verdad no sabría, pero desde que biología es una ciencia exacta, es una ciencia Sí, exacta, ¿verdad? ¿no? Ajá. Es una ciencia que tiene ya como 300 años, ¿no? Sí, y es que no, por ejemplo, álgebra, cálculo, todas esas cosas no se las dan a personas que estudian enfermería, por ejemplo, o sí se las dan, pero no se las dan tanto, ¿sabes? Y a nosotros, A los de ciencias exactas sí, se les a los dan. de ciencias exactas les dan más. A nosotros nos dieron cálculo, álgebra, física, Fisicoquímica. termofísica, fisicoquímica, no. O sea, y yo le venía sacando a las matemáticas y el primer año nosotros vamos en tronco común junto con todos los ingenieros, imagínate, pues por las matemáticas. No, Tal no, cual, sí, sí. matemáticas y química pura llevamos los primeros años. Ya los siguientes es dependiendo a dónde vayas. Por ejemplo, que yo me fui a QFB, ya te dan más cosas de plantas, de biología y de farmacia. Sí, sí, sí. Sí, pues de hecho, fíjate, hay una materia que yo la tengo mucho miedo ahí, que es la materia de bioquímica, ¿no? Ajá. Que fíjate que es una materia hija de dos ciencias, ¿no? Sí. Hija de dos ciencias, que es una rama de la química y también es rama de la biología, ¿no? Uh-huh. Es donde, digamos, se juntan, ¿no? Y Sí. pues como ciencias, pues es de ley que nos tienen que dar a fuerza las matemáticas, porque como Exacto. dicen, las matemáticas es la mamá de todas las ciencias, ¿no? O sea, sí, sí, sí. cualquier ciencia que tú vayas a estudiar, tienes que llevar Tienes que matemáticas, llevar pues. O sea, si tú vas a comprobar algo, Sí. cuando hagas una investigación, tienes que comprobarlo matemáticamente, pues. O sea, Sí, y en todo metes la matemática. sí, pues te digo, o sea, no te escapas de la matemática si Mm. quieres ser alguna, digamos, forma pues, de estudiar alguna ciencia, ¿no? Un científico, pues. Incluso, pues, las ciencias naturales, aquí como estamos hablando de la química, Ujú. la física, la biología, pues tienen que llevar matemáticas a fuerza, ¿no? Sí, entonces yo creo que todas las matemáticas, perdón, todas las ciencias naturales como que se juntan. Y a fuerzas tienes que saber de todas, así. Obviamente que ya cada quien, o sea, por ejemplo, los biólogos ya se inclinan más hacia un lado, pero tienen que conocer muchas cosas que nosotros también conocemos. Sí, o sea, pues. Si no, nomás es como algo así específico, así tal cual, ¿no? Te tienen que conocer matemáticas, química, como dices tú, bioquímica, de todo.
Sí, sí, de hecho, como te digo, pues hay materias que son ramas de ambas De ciencias. ambas Pues, ciencias. como te dije aquí, por ejemplo, aquí contigo, lo que es la bioquímica, ¿verdad? Ujú. Bioquímica, de biología y de química. Y, por ejemplo, también está lo que es físico-química, de la física y Ujú. la química, ¿no? Hay muchas ramas que en ambas ciencias las vas a ver, ¿no? Ujú. Bueno, ahora me viene a la mente también, hablando de biología, tengo muchos compañeros que estudian biología, fíjate, pero nunca me he puesto a platicar así con ellos, y es de biología, pues es que biología engloba un montón de cosas. No, pues que la biología es la ciencia que estudia los seres vivos. Es la Ay, definición. Entonces, ¿qué tiene vida aquí en este planeta? O muchísimas sea, si cosas, tú la verdad. miras, no sé, una bacteria, Una la ves tú de la bacteria, biología, ¿no? ajá, un O sea, parásito, parásitos, todos los hongos, animales que se pueden ver y los que no se pueden ver, pues, o sí. sea, ¿y quién los estudia? La biología. Desde luego que obviamente tienes que enfocarte a esa área, ¿no? Okay. Por ejemplo, primero vas a estudiar biología, pero si a ti lo que te gustan son bacterias, pues después te vas a especializar en bacteriología, ¿no? Sí, sí, sí. Hongos, ¿te gustan los hongos? Vas a estudiar biología y después te vas a especializar en micología, que es la rama de la biología que se encarga de estudio de hongos, pues. Sí. Y pues sí, o sea, pues todo lo que tiene vida estudia la biología. Entonces, sales de la escuela de biología y ¿a qué te dedicas? Maestro, o sea, si sales y... No, pues hay muchos trabajos para la biología, pues digamos en zonas donde se ocupen, por ejemplo, hacer estudios de impacto ambiental, normalmente lo hacen los biólogos, ya sea en unos lugares, digamos, privados, independientes o para el mismo gobierno, ¿no? También todo lo que lleva manejo ambiental, digamos, en los gobiernos de diferentes países, los que deberían estar encargados allí, digamos, legítimamente, pues son los biólogos, ¿no? Biólogos, muchas veces pues encontramos personas que no tienen nada que ver, pero pues ahí es México mágico, ¿no? Las palancas ahí. Pero, por ejemplo, los biólogos deben de ocupar todos esos espacios, ¿no? Yo, digamos, me fui al lado de la docencia, ¿no? Yo doy biología en una secundaria, ¿no? Porque, pues, también puedes, digamos, estás capacitado para dar, por ejemplo, una materia de biología secundaria, ¿no? Simplemente, pues, tienes que estudiar, digamos, lo que es algo que se llama nivelación pedagógica y, desde luego, participar, hacer exámenes para poder, pues, que te den trabajo, ¿no? De profesor. Ok, entonces tú hiciste esa nivelación. Sí, yo hice la nivelación pedagógica, la hice en un año para poder dar clases. Y ya tengo tiempo ahí, digamos, tengo pues desde un año pasé de que me gradué y empecé, más o menos unos 8 años tengo ya dando clases. Y hablando de la docencia, porque de hecho en el video pasado donde estoy con mi amigo que es investigador, también es maestro. Y yo también soy maestra. Y yo siempre he dicho que una parte importante de las personas que se dedican a hacer divulgación científica es la docencia. Y muchas personas cuando salen de la carrera dicen, ay, para ser maestro, ay, para ser maestrucho. O sea, no, sí, digamos que desprestigian un poco digamos, al trabajo del maestro, ¿no? Pero vámonos como dicen, ¿no? El mejor, el trabajo, digamos, que hace otros trabajos, digamos, que forma otros trabajos, pues es el docente, ¿no? De hecho, existe un país, no recuerdo el nombre del país, pero es un país primermundista, ¿no? De los países nórdicos, en la cual el salario del maestro es uno de los salarios más altos del país, ¿no? O sea, ahí sí le toman la importancia que debe ser, digamos, este trabajo, ¿no? Pues es que es muy importante, la neta. Sí, sí, es como te dije, pues, por ejemplo, si tú miras a un abogado, el abogado no sería abogado si no hubiera tenido antes maestros. Tú y yo no hubiéramos sido químicos ni biólogos si no hubiéramos tenido maestro. Por lo tanto, el maestro, pues es el trabajo que debe ser el más pagado, ¿no? Y el más querido. Sin embargo, aquí tenemos esa, como dices tú, pues, de que lo desprestigiamos así como, para ser maestro, ¿no? Sí, así de nomás, hecho, pues. de hecho, sí lo desprestigian mucho. Y aparte, yo me acuerdo que en mi tiempo, o sea, yo cuando era estudiante, pues, y sí es cierto cuando te dicen, uy, si tú vas a ser maestra, vas a saber lo que se siente.
Yo cuando era estudiante, yo sí era como muy, ay, el profe, no manches. Y ahora ya que soy maestra, digo, no manches, tengo muchísimo que agradecerle a todos mis profes, porque algo muy bonito es compartir el conocimiento. Sí, sí, sí. Esa es otra también, ¿no? Sí. Esa es otra, que estás compartiendo conocimiento. No sabes si tú estás dando clase a un futuro gran investigador, por ejemplo, Sí. o alguien que va a hacer un gran descubrimiento, ¿no? Y realmente uno ve a los maestros como un ejemplo a seguir, realmente, o sea, por todas las cosas que saben, por todas las cosas que hacen, uno a veces se proyecta en ellos. De hecho, yo tuve una maestra que ahora es mi amiga, porque damos clases en la misma institución. Y yo siempre la vi, yo siempre dije, yo quiero ser como ella, neta, o sea, yo quiero dar clases como ella, porque también así como hay muchos maestros muy buenos, también hay muchos maestros muy malos, ¿no? Sí, y ahí entra, yo creo, y ahí entra lo de la pedagogía, que es algo también muy importante, porque yo siento que no cualquier persona puede dar clases, es algo, literalmente si tienes el futuro de México en tus manos, literal. Sí, sí, aunque suene meme, pero es la verdad, ¿no? Los profesores tienen el futuro, digamos, de México en sus manos, ¿no? Uh-huh. Depende mucho de ti, y también depende, por ejemplo, se me hace que es más compromiso en cuanto a menor, digamos, grado sea. Sí. O sea, recordemos que todos imaginemos que somos como flechas, ¿no? Así, ¿no? Y los profesores son los encargados de, en vez de que agarremos curva, enderezarte pues, por el camino, pues. Y desde luego que cuando estás más pequeño, digamos, primaria, secundaria, tiene mayor importancia, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos que ya el de universidad ya no va a es para darle unas afinaditas al adulto, ¿no? Uh-huh. A la persona que va a ser. O sea, ya es lo último, ¿no? Pero el que tiene más, digamos, en cuanto a los niños no se salgan del carril, pues es entre más pequeño sea el niño, ¿no? Sí. O sea, hay que ir así. Y como te digo, el de universidad, pues ya el de universidad, ya los jóvenes ya están ahí porque ya saben lo que van a hacer cuando sean adultos. Sí, pues saben lo que quieren. Él ya nomás se encarga de pulirlo, ¿no? Darle la última pulida. Pero sí, los de para abajo, no nomás en cuanto a enseñar, digamos, la parte académica, ¿no? Sino que también enseñarle valores, por ejemplo. Reafirmar los valores que le deben de enseñar en su casa, ¿no? Sí, como dicen, eres su segundo papá. Su segundo papá, sí, pues son como hijos, ¿sabes? Sí, es como tu familia. De hecho, a mí me gusta mucho decirle a mis alumnos, porque a veces llegaban alumnos conmigo y me decían, es que maestra, a mí no se me da esto. Porque ven la biología, porque yo daba biología, se llama Fundamentos de la Vida, la materia. Y me decían, es que no, a mí no se me da esto, está súper difícil. En realidad, o sea, es algo que está, pues sí es complicado porque son como nuevas cosas que te tienes que aprender, o sea, normalmente no son palabras que utilizamos cotidianamente, pero en realidad sí son cosas muy, muy fáciles, o sea, muy fáciles, y también son cosas fáciles que puedes ver, porque a veces las personas dicen como que, es que, o sea, la ciencia son cosas que se imagina uno en la mente y no sé qué, pero no, o sea, son cosas que realmente puedes ver. Por ejemplo, tú que das biología, o sea, ¿cómo no vas a entender algo que eres tú, o sea, que es tu cuerpo? Y yo siempre le decía a mis alumnos, como cuando les estaba enseñando lo de biomoléculas, ellos me decían, no, es que no entiendo qué carbohidrato, que no sé qué. Yo les decía, o sea, lo que comes, a ver, vamos a clasificarlo, y creo que así lo clasificábamos nosotros en la escuela, era como que, a ver, ¿qué es lo que estás comiendo? Y ya depende de lo que comes, es la molécula que tú vas a tener en tu cuerpo. Sí, sí, sí. Es, por ejemplo, yo siempre trato de darle, por ejemplo, en este caso, de impactar, ¿no? De dar algo impactante, pero pues eso también lo desarrollas, como te digo, en la parte de la divulgación científica, porque en la parte de la divulgación científica, por eso yo digo que es parecido, ¿no? Uh-huh. La docencia a la divulgación científica, solamente que la divulgación científica la haces para todo el público, ¿no? Sí. Para todas personas. Pero si ya eres docente, ya se te puede facilitar, pues se te facilita lo que es la divulgación científica. Como lo dijo Carl Sagan, pues los divulgadores científicos tenemos que llegar a las personas impactándolas. Uh-huh. O sea, por eso es que muchos canales de divulgación científica suelen ser muchas veces algo, pues, sus encabezados muy impactantes, ¿no? Porque tenemos que llegar a esas personas, tenemos que poner encabezados que sean un poco sensacionalistas, ¿no? Sí. Por eso lo dijo el mismo Carl Sagan, ¿no? Que a él se le considera como uno de los grandes, sino que es el padre de la divulgación científica, porque él tenía pues su programa Cosmos, ¿no? En los años 70 allá en Estados Unidos, y salía en televisión nacional,
O sea, digamos que fue el primer científico que llevó la ciencia a la pantalla, pues sí, o sea, a nivel nacional, pues, desde luego a lo mejor ya había antes que él programas, pero no tan populares, ¿no? Teniendo secciones muy pequeñas en diferentes programas, pero él ya tenía un programa como si fuera una serie de ocio, ¿no? Que saliera ahí. Y fíjate, ahí en el caso ese que acabas de comentar tú, cuando yo les trato de explicar algo así de eso, les digo, fíjate, que te comas una galleta, les digo, te comiste una galleta. Nosotros estamos hechos de cientos de miles de células, ¿verdad? Muchísimas células, hasta en el cabello tenemos células, en la piel, en las uñas, todo nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros órganos. Esa galleta que te comiste, le va a llevar una porción a cada una de esas células. O sea, fíjate cómo, pum, sí, todos así, te explota la cabeza, ¿no? Es como que tienes la galleta así, pues ¿cómo es posible? Ajá. O sea, ¿cómo es posible? Para que veas nomás, pues es una manera de impactar, pues, o sea, algo muy sorprendente para llamar la atención de estos y ya poder, digamos, ahora sí que atraparlos y soltarles la ciencia, ¿no? Sí. Soltarles la explicación. Y yo siempre les digo como que realmente, o sea, todo lo que vemos es de la vida cotidiana, porque muchas veces dicen, no, a mí ya nunca me va a servir esto. O sea, ¿cómo no te va a servir saber qué es lo que estás comiendo, por ejemplo? Sí. O sea, eso es algo muy importante. Bueno, ya dejando la docencia a un lado, ¿a qué más te dedicas? Porque yo he visto muchas cosas que haces en redes sociales, pero nunca he tenido la oportunidad como de preguntarte así tal cual, de que, oye, ¿y este proyecto de qué es o qué? No, pues en redes sociales empecé empecé después de la docencia, ¿no? Y fíjate, y antes de la divulgación científica, ¿no? Como yo, digamos, trabajé un tiempo en una preparatoria, digamos que es pesquera, enseñaban lo que es el arte de cultivar animales en agua, ¿no? Como son los camarones, los peces, ostiones, etcétera. Trabajé un tiempo ahí y me gustó eso, ¿no? Tanto que en mi propia casa empecé criando peces, ¿no? Criando peces y ahí fui haciendo mi criadero de peces. De hecho, yo vendo peces también de ornato. Bueno, de ahí surge, digamos, la creación de mi canal de YouTube. O sea, yo empecé con mi canal de YouTube porque como vendía peces también de ornato, normalmente las personas siempre me preguntaban, oye, pero ¿cómo es que le voy a dar comida? Y así, yo después de hacer la venta, ¿no? Y muchas veces los clientes me hacían las mismas preguntas, ¿no? Las mismas preguntas, hasta cuando un amigo mío me dijo, oye, ¿por qué no haces un video donde expliques lo que te preguntan más? Pues? Por ejemplo, ¿cuántas veces tengo que alimentar a mis peces al día? ¿Cada cuándo debo de cambiar el agua? O sea, las mismas preguntas que te hace un cliente o alguien que apenas está empezando, digamos, en esto de criar peces o tener peces en su casa, ¿no? Entonces yo hice un video en el cual decía, ¿no? Obviamente es un video que todavía lo tengo ahí y me da bastante, me da risa, me da cringe, como dice la chaviza ahorita, porque, o sea, bien trabado, ¿no? O sea, ni siquiera sabía hablar frente a la cámara ni nada, ¿no? Bien trabado y bien así, bien moviendo las manos, o sea, bien, con mucha vergüenza, ¿no? Sí. Porque pues no sabía, digamos, todavía interactuar bien. Y ahí empieza, pero con este video, ¿no? Con este video que me dijo mi amigo que hiciera. Yo lo hice y cuando los clientes me decían, oye, así, pum, les enviaba el video. Se los enviaba. Pero luego, pues decidí hacer un canal de YouTube mejor porque enviarles el video a cada uno también era como que el video agarraba como 100 megas, imagínense. Y eso que lo tenía lo más, digamos, compreso, ¿no? Y agarraba 100 megabytes y enviárselos así por WhatsApp, pues no. Entonces decidí hacer un canal de YouTube y de ese mismo video subirlo ahí. O sea, subirlo. Ya me le mandas al canal ya nomás, suscríbete de una vez. Ya nomás me preguntaban lo mismo y qué hacía, copiaba y pegaba el enlace y se los mandaba, ¿no? Sí. Eso resultaba mucho más fácil, ¿no? Y empecé teniendo mi canal ahí, mi canal de YouTube con eso, ¿no? Con los peces. Y después dije, pues está bien esto de YouTube, hice otro video, ya, por ejemplo, hablando de los peces para principiantes, de 5 peces para principiantes, pues. Y me iba, digamos, inmiscuyendo más en esto, en mirar youtubers de este ámbito, ¿no? Sí. De lo que es la acuariofilia, se le conoce, o también acuarismo, que son las técnicas para tener tu acuario, ¿no? Así mejor. Y la acuariofilia es el gusto por eso, pues, o sea, esa acuariofilia.
por ejemplo, un acuariófilo, pues va a tener peceras en su casa, ¿no? Un acuariófilo. Sí. Y para eso necesita el acuarismo, ¿no? Saber acuarismo. Saber. El acuarismo es la parte técnica, ¿no? Ujú. Entonces, ahí empecé, me fui inmiscuyendo con ellos, de hecho ya tenía videos y había donde otros creadores de contenido de eso me hablaban y me metían a sus grupos, empecé a hablar con gente de otros países, ¿no? Incluso hasta gente de España, ¿no? A hablar español, pero pues de otro continente, ¿no? Y me daba cuenta que para saber esto de los peces, pues tienes que saber biología, ¿no? Claro. Tienes que saber biología, porque es la parte de los, digamos, tratando seres vivos, ¿no? Hay seres vivos pues, del agua, ¿no? Entonces, la mayoría de estas personas, fíjate, que eran creadores de contenido pues, de peces, de acuarismo, canales así, muchos de ellos eran biólogos, pues. Uh-huh. Y yo de ahí, pues, empecé a meterme ya también en este ámbito, ¿no? Y también miré que ahí había otros que, aparte de hacer videos de peces, también hacían videos de la misma biología, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé también haciendo videos de divulgación científica. O sea, de divulgación científica, desde luego que la parte, digamos, de la biología, ¿no? De la biología, y ya me enfoqué más en esta parte de divulgación de yo mismo como un divulgador científico, ¿no? Pero igual en mi canal de YouTube tengo mis secciones, por ejemplo, tengo lo que es acuarismo y acuacultura, por si nomás te interesa eso, te metes a mi canal, nomás te metes a eso. Y tengo otra parte porque, por ejemplo, también pesco, hago lo que es pesca, y a esa sección le puse pesca y biología, uh-huh. Porque es como que ir a pescar para que las personas se entretengan, pero también como tengo mi divulgador interior cuando pesco, le suelto la información del pez. Sí, pues. Oye, también, ¿qué estás pescando? Sí, y más pues, que tú puedes saber que... Sí, pues ahí, digamos, le hablo de qué es esta especie, de dónde proviene esta especie. O sea, fíjate por ejemplo, tú como que estás viendo algo de ocio, pero en sí no es de ocio, pues es de entretenimiento y a la misma vez aprendes de la especie esa del pez, ¿no? ¿Y cuánto tienes en YouTube y haciendo todo esto? Pues ya tengo tiempo. En YouTube es donde empecé, como te digo, primeramente. Ahí ya tengo, pues digo que 4 años ya ahí en YouTube. De ahí pues me creé mi página de Facebook, ahorita Instagram, y ahorita en lo que más anda la gente. TikTok. Y la chaviza, sí, exactamente, es en TikTok, ¿no? Ahí en TikTok también estamos haciendo ya videitos ahí cortos, ¿no? Porque pues ahí son videitos cortos también, pero de divulgación, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y cómo te va en TikTok? O sea, con las vistas y todo eso, ¿cómo te va? Pues fíjate, en TikTok tiene más alcance. Sí. Hay mucho más alcance que en otras redes sociales. Desafortunadamente, en la parte monetaria, pues no hay, ¿no? Así que te tienes que ir de que suscríbete al canal, sí, que poner todo ahí, el Instagram y todo eso. TikTok sirve mucho para eso, ¿no? Para anclar gente. Te sirve para pues, que seas conocido, que puedas tener algún video que explote, ¿no? Como dicen, un video que explote y se viralice rápidamente, y ya pues de esa manera te sirve para ahora sí que mandarlos a los canales o a las páginas donde pues aparte de que pues haces divulgación, pues se te recompensa, ¿no? Sí. Yo te preguntaba que si cómo te iba en TikTok, porque a mí, en lo personal, o sea, es que a mí me gusta hablar de muchas cosas, ¿no? Pero lo que más, o sea, a mí me encantaría, ¿no? Que por ejemplo, los videos que sean así de divulgación científica me pegaran más, ¿sabes? Pero cuando hablo de cosas así bien tontas, no sé, pues es lo que más me pega, así como que... Eso fue el que te pegó. Desafortunadamente, pues es que es el ocio es lo que más pega, ¿no? Ya sea comedia, ¿no? La comedia pega bastante. Sí. La comedia, tú te metes a TikTok y pues comedia está en el número top 1, ¿no? Ajá. Pero quieras o no, ya hay, digamos, una bolita. De hecho, está un hashtag, ¿no? EduTalks. Sí. Los EduTalks es especial para la gente que se dedica a hacer divulgación en esa red social, ¿no? Sí, es que ya hay, lo bueno es que se está ampliando y ya hay como comunidades que les gusta. Sí, hay comunidades, sí, de hecho, en mi ámbito acá de la biología, yo conozco personas que empezaron en TikTok mucho antes que yo, y ahorita pues se puede decir, ya son influencers, ¿no? Influencers
y se hicieron influencers siendo científicos, científicos. o sea, haciendo divulgación científica, ¿no? Y tú sabes que un influencer ya es una persona que tiene muchos seguidores, ¿no? Muchísimos seguidores. Yo creo que está bien difícil ser influencer con algo. en estas áreas. Exactamente, ¿no? De hecho, cuando yo recién empecé, digamos, en esto de la divulgación científica, y me acuerdo que me metían a muchos grupos, ¿no? A muchos grupos de divulgadores de aquí de México que tienen canales de YouTube, porque a mí todavía me tocó ser de lo que era puro YouTube, ¿no? Ahorita ya está bien abierto en otras redes sociales. Sí. Y recuerdo muy bien, no recuerdo quién era este divulgador, pero él era un divulgador de los pioneros, ¿no? Estaba en ese grupo y nos dijo de que si quieres ser rico y famoso, no divulgues ciencia, pues. Era como su... Divulga tu vida personal. Sí, pues así como no divulgues ciencia. Si quieres ser famoso, la divulgación científica no te da para eso, ¿no? No. Qué cosas que pasaron ya 5 años de eso, y ahorita conozco, como te digo, conozco divulgadores científicos que son influencers, y hay unos que ya se dedican a eso. O sea, existimos muchos que, digamos, en la manera monetaria, pues no nos da para dedicarnos a eso nomás, ¿no? Sino que tenemos nuestro trabajo. Pero existen divulgadores científicos que ese es su trabajo. O sea, que ya llegaron a tal nivel que lo que sale, digamos, de ahí de dinero en esas redes sociales ya los pueden mantener o sostener, y entonces estos se dedican al 100% ya a redes sociales. Sí, pues es que yo creo que pues les ha de haber costado, su trabajo, ¿no? Trabajo, y como te digo, pues también un golpe de suerte, ¿no? Porque es un video, en las redes sociales tú sabes que es un video que muchas veces no sabes ni por qué. Ni sabes ni por qué, ni cuál, ni nada, no. Sí, por ejemplo, yo tengo el video del pez diablo, ¿no? Sí. El del pez diablo, ese es un video en el que, como hago muchos de esos videos, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo que fui a pescar, tiré mi atarraya, y entonces fíjate cómo se hace un video viral, como te digo, que no sabes por qué, pues tiré mi atarraya, y como les digo, yo agarro los peces y hablo de ellos, pues, frente a la cámara. Hice un video sobre el pez diablo, y también no dura ni siquiera 1 minuto el video, o sea, dura, que sea, algunos 45 segundos, en el cual pues digo, este es un pez, y así, hablo sobre él, porque este pez es una especie invasora que nos está causando muchos problemas aquí en lo que parte de Norteamérica, México, Estados Unidos, ya se está plagando este pez, ¿no? Entonces yo hago y hablo de este pez en ese video, y decido subirlo a TikTok. No pasó, digamos, unas 2 horas, cuando me metí a ver las notificaciones. O sea, nunca en mi vida me había tocado que se saliera, recuerdo que era 200 más, porque ya no te dice más de 200, más de 200. Y sí, o sea, ese video se hizo una bomba, o sea, una bomba literal, tanto que llegó como en menos de una semana ya tenía como 1 millón de reproducciones ese video. Qué padre. Oye, yo como soy nueva en todo esto de divulgación científica, no sé si hay personas de Sinaloa que se dediquen a hacer esto. O sea, yo nomás te conozco a ti, la verdad. O sea, yo no conozco a nadie más. Pues así de mi generación, digamos, de lo que se podría decir divulgadores de la vieja escuela, ¿no? De YouTube todavía. Sinceramente no conozco muchos. Bueno, hay uno en Mazatlán, el de la Biólogo Live, Cuy Corrales, que él es de ahí de Mazatlán, es biólogo marino. Y de aquí de Culiacán, pues fíjate que no conozco, ¿no? O sea, a él lo conozco porque fíjate que cuando estábamos en estos grupos en los que nos metían a nosotros los divulgadores, se hacía una comunidad, ¿no? Y muchas veces decían, no, pues ¿de dónde eres tú? No, de fulanito, sí. Yo decía, no, pues yo soy de Culiacán, Sinaloa, decía. Y yo creí que no iba a haber nadie, ¿no? Porque la mayoría de todos son de ciudades más grandes, ¿no? Sí. De ciudades más grandes, por ejemplo, de Guadalajara, de esa parte de Jalisco, pues hay bastantes, ¿no? De lo que es también, pues la Ciudad de México, Estado de México, todo lo que está ahí alrededor, pues también hay bastantes. Pero de aquí de Sinaloa, yo recuerdo nomás a Cuy Corrales, ¿no? Que él dijo, no, pues yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Ah, ok. Y de hecho él es uno de los divulgadores que digamos, en mi ámbito, en la parte de la biología, de los divulgadores de biología, es uno de los grandes, ¿no? Está definitivamente en el top 10, ¿no? De los divulgadores, y es de aquí de Sinaloa. Pero nomás lo conozco a él, ¿no? Sinceramente, a lo mejor hay más jóvenes que están ahí, porque de hecho en mi Instagram muchas veces me llegan solicitudes o me empieza a seguir gente que miro que hacen como divulgación, y luego yo me meto a ver
y miro que tienen fotos en partes de Sinaloa, ¿no? Ok. Pero son más jóvenes, pues, o sea, son más nuevos, ¿no? Que están empezando en esto, pues. Pues habrá que contactarlos y hacer un grupo todos. Porque la neta o sea, yo soy nueva, desconozco de muchas cosas, pero como yo, por ejemplo, de mi área, de lo que yo estudié, yo no conozco ningún divulgador científico de ese nivel, pues, o sea, que haya estudiado algún posgrado ahí en la UAS o algo así, y por eso, de hecho, decidimos hacerlo para, pues, darle ese peso a la investigación y a las cosas que nosotros hacemos, porque, pues, es algo muy importante y para que vean que sí existe, porque muchas veces lo ven como algo muy lejano, como de que, ay, los científicos nomás en otros lugares, Sí, en sí, otros sí. países o en otras ciudades. No, también hay aquí, aunque digan, ay, no, desde quién es el de chocolate. No, aquí también hay ciencia y aquí también se hace ciencia, muchachos. Y bueno, ya para terminar, ¿qué les dirías a los jóvenes que quieren estudiar tu carrera? ¿Biología? Ajá. Pues no necesariamente biología, ¿no? Se lo voy a decir, pero para cualquier otra ciencia, ¿no? Otra carrera que tenga que ver con la ciencia, porque a mí no nomás me gusta la biología. Obviamente estudié biología, pero de vez en cuando, digamos, me aviento, pues ahí mi pequeña lectura, mis pequeños documentales, digamos, de psicología, por ejemplo, de química, incluso he dado clases de química yo también, de química básica, pero pues ya es química, ¿no? Incluso también de algo de física, ¿no? Pues que la ciencia para mí es, pues, digamos, la manera de entender el universo, ¿no? Y creo que esa es la definición de ciencia, ¿no? Aprender de todo lo que nos rodea y entenderlo, comprenderlo, ¿no? Muchas personas, pues, viven simplemente sin tener un conocimiento de nada, pues. Y para mí eso sería, pues, nomás estar como existiendo, ¿no? Sí. O sea, hay que preocuparse, hay que interesarse del porqué de las cosas. Recordemos que una pregunta muy importante que, digamos, está acompañada siempre a los científicos, pues el por qué, ¿no? Esa curiosidad por querer saber el porqué de algo, ¿no? Si el cielo es azul, queremos saber por qué el cielo es azul. Si el pasto es verde, saber por qué el pasto es verde, ¿no? No nomás, como te digo, vivir existiendo, ¿no? Desde ahí, ese es digamos, mi punto de vista. Desde luego que muchas veces pues hay muchas complicaciones, ¿no? Porque pues desafortunadamente, bueno, no vivimos en un país primermundista, ¿no? Pero aquí nosotros los divulgadores, nuestra tarea es hacer sencillo, digamos, esto, ¿no? Sí. Ya sea por de perdida en redes sociales, pues darles un poco de ciencia, ¿no? Muchas veces los académicos, los investigadores de verdad, o sea, los científicos de verdad, igual desprestigian a los divulgadores científicos, ¿no? Los desprestigian porque dicen, ay, pues nomás son como, dicen un poquito de ciencia y nomás para salir frente a las cámaras, ¿no? Pero no saben la importancia que tiene eso, ¿no? Para muchas personas, porque al igual que los profesores, muchos futuros científicos van a salir por ver a algún divulgador científico. Claro, claro. De hecho, yo creo que es algo muy importante compartir. Es que vuelvo a lo mismo del compartir el conocimiento, y es que no cualquiera, por desgracia y por los egos de muchas personas y de muchos académicos o científicos que dicen, ¿cómo? Si yo sé mucho, yo no voy a compartir mi conocimiento. A mí me costó sí, pues, muchísimo trabajo entender esto, ¿cómo lo voy a compartir? Entonces, el trabajo de un divulgador se me hace un trabajo más humilde, por así decirlo, porque es la parte de compartir el conocimiento, algo que tú le invertiste mucho tiempo para entender, compartírselo con los demás para que sea mucho más fácil. Y como dices tú, alguien se va a interesar por la ciencia gracias a un divulgador científico, entonces, pues es una parte súper importante. Si no compartes eso, pues las otras personas no van a saber absolutamente nada de la ciencia. Sí, sí, sí. Creo que ahorita es muy importante darle ese peso a la ciencia porque se ha ido perdiendo, quieras o no, se ha ido perdiendo por otras cosas o por otras disciplinas. Y también pues hay que darle ese peso y recalcar que la ciencia es para todos, muchachos. Y yo siempre digo, la ciencia no nomás es para los nerds, no nomás es para eso, no, la ciencia es para todos, ¿ok? Porque la ciencia está en todo y todos somos ciencia y todo es ciencia. Todo es ciencia. Así es, entonces esa es la parte
bonita. Esa es la parte bonita y del por qué debemos entenderla también. Sí, sí, sí. ¿Algo más que quisieras agregar? No, pues, otra cosa, fíjense que cuando estudias ciencia, no, las carreras científicas no nomás es carrera, ¿no? O sea, es como te digo, también es una ciencia, ¿no? Sí. Aparte de una carrera, pues. O sea, no nomás te sirve para lo que vas a trabajar, No. sino que cuando estudias una ciencia te vas a ir para comprender lo demás, ¿no? No nomás para tu trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por No, gracias a venir ti. Gracias a ti por invitarme y aquí. por ser parte de esto, porque pues apenas vamos empezando, pero ahí vamos, nos vamos a rendir. Y voy a seguir repitiendo en todo lo que salga aquí podcast que sean de divulgación científica. La ciencia es para todos. Allá en casita, si te gusta la ciencia, pero la gente te dice, no, es que eso está muy difícil, esto es para gente muy inteligente. Claro que no. La ciencia es para todos. Ya voy a crear un hashtag de que, hashtag, ciencia para la ciencia todos. es para todos. Ajá. Entonces, muchísimas gracias y muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Sigan a Junior en todas sus redes sociales, que ahí lo vamos a poner ahí abajo, ¿ok? Y pues nada, otra vez, muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme aquí a tu espacio, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bye.